Hola, estás viendo Más o Menos Literatura. Esta es la segunda sesión de un total de 3 sobre cómo escribir un cuento. En la primera sesión, en la sesión anterior, que te dejo por aquí si no la has visto, lo último con lo que nos quedamos fue la premisa, el concepto de la premisa. La premisa, nuestra premisa, prácticamente ya escrita en la mano. La mía, quedamos que era la siguiente. Un mapachito cyborg que ha perdido un diente va a la escuela y hace todo lo posible porque nadie lo vea todo chimuelo. Lo que sigue y lo que veremos en esta segunda sesión es desarrollar todo lo que ya está comprimido en la premisa. Para esto hay que considerar 3 grandes puntos que serán los que veamos en esta segunda sesión. Primero, traducir todo en palabras. Segundo, la labor del adjetivo y la labor del verbo. Y tercero, el protagonismo del sustantivo. Entonces veamos qué quiero decir con traducir todo en palabras. Bueno, practicar la traducción de sentires, de atmósferas, de sentimientos, de intenciones, de acciones, de personajes, etc. Esto, traducirlo en palabras, es el punto más general, pero también más relevante de estar ya redactando un cuento o redactando cualquier cosa. Ahora, en el acto de estar ya como tal redactando nuestros cuentos, por eso hay que reconocerlo y recordarlo. Esto es tan obvio, pero hay que volverlo a decir y hacer. Hay que poner todas nuestras ideas en forma de palabras, en forma de frases, en forma de oraciones. Es decir, ya no estamos aquí, como en la primera sesión, en el mero campo abstracto de la imaginación pura. Estamos ya entrando en el campo de la palabra. Y si antes yo pienso, antes de escribir quiero decir, y antes en la primera sesión, pienso en sentimientos o en imágenes o en cualquier otro elemento que busque sustentar mi cuento, necesito ya en este punto, en la redacción, traducirlo en palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir que, por decir algo, me estaba enamorando de alguien. No es lo mismo decir eso a decir, sentí que las piernas se me hicieron gelatina luego de saludar a tal o cual persona. También, por ejemplo, no es lo mismo decir, tuve miedo, a decir, cerré los ojos y sentí calientito, pero en mis pantalones, cuando me pasó tal o cual cosa. No es lo mismo entonces imaginar o sentir o idear algo que traducirlo en palabras. Y esa traducción es el trabajo del escritor, el trabajo de la escritora a la hora de escribir un cuento. Esa traducción de palabras de todos los elementos que tiene ya comprimidos nuestra premisa es el punto de partida para el acto conciso, entonces, de redactar un cuento. Veamos ahora la labor del adjetivo y la labor del verbo. Existe una clásica distinción de cómo funcionan los adjetivos y los verbos en una narración. Por un lado, como los adjetivos describen, se suele decir que los adjetivos detienen la acción del cuento. Por otro lado, como los verbos señalan acciones o procesos, los verbos se dice que agilizan la acción general del cuento. Esta distinción entre la labor de los adjetivos y la labor del verbo ya está también sugerida en nuestra premisa. Es importante contextualizarlo todo con nuestra premisa. Y pasemos al siguiente punto. El protagonismo del nombre o del sustantivo. Cada cosa que sale en nuestro cuento tiene sus motivaciones basadas en la premisa, y lo interesante es ver cómo cada cosa se transforma o coopera para transformarse durante el cuento. Y esto no es más que el papel protagónico que las cosas tienen, que los sustantivos tienen. Cada cosa es
pues en las oraciones un sustantivo o un nombre. Y como cada cosa tiene partes, los nombres o sustantivos también las tienen. Cada sustantivo tiene sustantivos que son como sus panitas, sus hermanitos o como sus amigos, y también tiene sus enemistades. Esto no es otra cosa más que los sinónimos y los antónimos y por otro lado palabras, los campos semánticos de las palabras. Por ejemplo, la palabra sol tiene como amigos, como panitas, palabras muy conocidas como la palabra luz, destello, resplandor. Todas las palabras tienen esa misma gracia de tener panitas y tener, por otro lado, adversarios. Y también, pues, tener palabras relacionadas más sutilmente. En fin, este protagonismo de los sustantivos nos sirve para, pues, por un lado, matizar y por otro lado, entender que a veces la repetición no aporta nada y contemplar opciones de cambiar sol por destello, este tipo de cosas que enriquecen el cuento basándose en el protagonismo que tiene cada sustantivo que sale en nuestro cuento. Estas tres ideas, puntos clave de esta segunda sesión, que es traducir todo en palabras como algo muy general, de idear y sentimientos e imágenes, pasarlo a palabras, oraciones, descripciones, verbalizaciones, oralizarlo. El segundo punto, que es la labor del adjetivo y la labor del verbo, entendiendo que el adjetivo pausa, se dice, la narración y el verbo agiliza la narración, contemplar estos cambios de ritmo. Y por último, reconocer el protagonismo que tienen los sustantivos como las cosas que finalmente se ven afectadas y transformadas en el cuento. Son los tres factores importantes, muy a grandes rasgos, del proceso como tal de la escritura. Para mí, y cuando yo explicaba por primera vez esta segunda sesión, lo recuerdo, lo dije así: la segunda sesión, esta sesión, es muy difícil de abarcar del todo porque es como una caída libre, donde después de estar imaginando y ideando cosas, en el proceso de caer libremente, que es la escritura, no importa tanto saber cuándo dejarás de caer, que en otras palabras sería cuándo dejarás de escribir, para siempre, digamos, sino que mientras lo haces, mientras estás cayendo libremente, logres armar un huevito, llamémosle así, que sería en este caso particular un cuento. Es decir, que lo plantees, lo desarrolles y lo concluyas, y que para esto pues incluyas muy claramente en la labor de escribir, traducir todo en palabras, reconocer la labor del adjetivo y del verbo, y por último el protagonismo del sustantivo, de los nombres de las cosas que desfilan en tu cuento. Por eso yo digo, y la idea clave fundamental que resume esta segunda clase es: no hay que buscar agotar el mundo en un cuento, sino agotar cada cuento en sí mismo. ¿Cómo? Sirviéndose de traducir todo en palabras, reconocer la agilidad del verbo y el detenimiento detalloso de los adjetivos, ver qué tan necesarios y prudentes son en cada caso de cuento que hagamos, y por último ver las cosas, los sustantivos que salen e irlos retocando y que se vea cómo se transforman. Finalmente, en el ejemplo preciso de la premisa que yo tengo del mapachito que pierde un diente, y todo esto de escoger específicamente la palabra chimuelo, de ver cómo surca la ida a la escuela y cómo se burlan de él, qué tal que uno lo apoya más, que uno lo apoya menos, cómo él lo entiende, cómo él sufre o se divierte con esta situación. Todo eso es posible si se pone traducido en palabras y además se respeta o se considera en esa traducción de palabras los verbos que agilizan, los adjetivos que ralentizan y detallan, y por último, cómo cada sustantivo, es decir, cada cosa que aparece en el cuento, está incidiendo y cómo incide en la acción del cuento, en la entrega del cuento,
en los inicios del cuento. Este sería el punto de la segunda sesión. No se trata al escribir de un cuento agotar el mundo dentro del cuento. El cuento no es para eso, quizás en una novela, quizás en un poema trascendental que le llaman por ahí. Pero un cuento es como un muy buen huevito autocontenido, hermoso, que sabe sacar todo el provecho de los pocos elementos que tenga y que con eso logre conmoverte y llevarte a las últimas consecuencias de todo lo que aparece en ese cuento. Espero no haber sido demasiado redundante a lo tonto, sino todo lo contrario. En esta segunda sesión, lo importante de la caída libre de la escritura es no agotar o pretender agotar el mundo dentro del cuento, la realidad dentro del cuento, sino sacarle todo el provecho a todos los elementos textuales, verbales, que aparezcan y tengan consecuencias en el cuento. Les agradezco mucho que vean esta segunda sesión, solo falta una tercera, pero por hoy nos quedamos con estas ideas. Muchas gracias y nos vemos en otro video de Más o menos literatura. Suscríbete, deja like, comenta, aporta, enriquece. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.